como de costumbre, darles la bienvenida a todos y todas a esta su materia de administración de proyectos de software. En este momento del, del ciclo y en el avance en la materia nos encontramos un poco más, una semana más de mitad de ciclo eh, en el cuatrimestre. Vamos a avanzar en esta oportunidad. Nos encontramos en la semana 8, un tema muy importante donde vamos a tratar sobre la gestión del riesgo y vamos a ver cómo este se presenta, cómo lo vamos a identificar. Esto lo que concierne a sus entradas, salidas, la identificación del riesgo, el análisis cualitativo y cuantitativo, las respuestas a este y cómo vamos a monitorear y controlar la incidencia del riesgo sobre los proyectos, sobre cualquier tipo de proyecto, pero con una especial connotación en proyectos de software. Vamos a iniciar con, con un abordaje teórico. Tenemos un par de videos cortitos que lo vamos a ver. Un interesante video es de el coordinador de la maestría que estuve cursando en gestión de riesgos, que vamos a ver ese concepto importante que es el pensamiento basado en riesgo de manera breve. Y vamos a hablar un poco sobre la gestión de riesgos en un proyecto según el PMBOK. Luego de esos videos y ese debate breve, entonces vamos a practicar un poco. Vamos a ver qué tan simple es este concepto, este nuevo paradigma de gestión de riesgos que puede aparentar inicialmente complicado, pero veremos juntos una bonita forma de darnos cuenta de que todos en nuestro día a día realmente gestionamos riesgos. Y vamos a ver la diferencia entre cómo gestionamos riesgos en ese día a día y cómo lo vamos a hacer de una manera metodológicamente organizada, vamos a decir así, sobre con el uso de una herramienta. Entonces, vamos a ver sus manos, me pasó un poquito, vamos a ver sus manos levantadas y quisiera ver 2 o 3 personas a manera general en sus palabras que entendió de la semana. Sí. Dígame, David. Aló. Ok. Sí, adelante. Lorenzo, David Gustavo. sí. De lo que yo entiendo a manera general, ¿vale? Esto se Claro, trata de ser bastante analítico. Y el propósito de esto es como responder a factores de riesgos. Y uno también puede utilizar esto, no tanto en proyectos, sino, digamos que en cualquier proyecto de vida que uno tenga. Y esto implica como el control de posibles eventos futuros que puedan perjudicar eh, lo que se logra cometer dentro del propósito de la empresa o también dentro de nuestra vida. muy bien. Giovanni. Bien, de lo que pude entender de esta semana fue de que los riesgos son como el efecto de la incertidumbre que se tiene sobre la consecución de los objetos. Otra parte que me pareció súper interesante es que existen 2 tipos de riesgos. Normalmente uno cuando escucha la palabra riesgo piensa simplemente que es algo malo,
pero existen riesgos tanto positivos como negativos, donde en los positivos el proyecto tiene la oportunidad de mejorar y en el negativo son riesgos que pueden hacer daño al proyecto. Excelente. No se preocupen que fuera de la teoría vamos a ver esto al final practicando con la materia de riesgo. Vamos a escuchar a Hansel de los Santos. Ok, igual que mi compañero Giovanni, yo también me asombré cuando vi o escuché que existen riesgos positivos y riesgos negativos. Que también escuché que los equipos, vamos a decir, los equipos de trabajo, como que buscan casi siempre maximizar la incidencia de los riesgos positivos, porque puede ser que estos, bueno, casi siempre estos ayudan a algo. Por ejemplo, en el ejemplo que vimos en el video, dice que un equipo puede buscar el riesgo de que las tareas, vamos a decir, las tareas de un sprint se completen antes de lo establecido y así el proyecto se complete mucho antes de la fecha estimada. Y ese es un riesgo, pero que los desarrolladores y el equipo busca incrementar sus apariciones, el porcentaje de aparición. Y que los riesgos negativos son aquellos que se buscan mitigar, o sea, que no aparezcan, reducir a lo mínimo el porcentaje de incidencia. Y que también están, bueno, ya eso era. Muchas gracias. Tranquilo, bien. Emmanuel David. Emmanuel David López. ¿Está presente? Estaba presente hasta hace un momento. Vamos a ponerle una observación. El que se ausentó en clases no responde. Vamos a avanzar. Lenny Eliezer. Sí, bueno, no, según lo que he podido observar en la semana sobre gestión de riesgo, podemos eh, evaluar mejor los procesos, identificar aquellos lo cual ocurren ciertos riesgos y así poder analizarlos correctamente para tratar, ya sea si es un riesgo positivo, bueno, podemos mostrar el proyecto antes, pero si entonces es un riesgo negativo, podemos tratar de que esos efectos negativos que vaya a ocurrir se hagan un efecto mínimo en el proyecto. Okay. ¿Podría agregar algo ya? Sí, dame un segundito. Ángel Gabriel, ¿está por ahí? Sí, buenas noches. Adelante. Bueno, en manera general, confírmeme si se oye bien, por favor. Sí, se escucha correctamente. Ok, de manera general, la gestión de riesgo tiene como objetivo aumentar la probabilidad y el impacto de eventos positivos y a su vez disminuir la probabilidad y el impacto de eventos negativos. Dentro de todo esto, Por favor, se pueden. Excelente. perfecto. Dentro de todos estos conceptos, hay mini conceptos que hay que dominar para poder entender más la gestión de riesgo. Dentro de esto está, qué es lo que es un riesgo,
o contingencia, que es el efecto de la incertidumbre sobre la consecución de los objetivos. ¿Qué es un objetivo? Un objetivo no es más que un fin al que se quiere alcanzar y tiene características o atributos que lo definen, que son que cada objetivo necesita ser realista, alcanzable, tiene que ser coherente con la política de la empresa o equipo en el cual se va a trabajar, tiene que ser coherente con los procedimientos que se van a utilizar, debe estar fijado en el tiempo, no puede ser un tiempo al azar, debe ser específico y debe ser medible. ¿Y por qué debe ser medible o por qué hay que tomar en cuenta los riesgos? Es porque los objetivos no son más que expectativas. Expectativas que comprende lo que son las creencias y las preferencias. Dentro de la creencia tenemos entendido que son el grado de certeza que tenemos sobre algo que pueda suceder. Y las Está bien. preferencias, Correcto, Delo. Muchas gracias. Vamos a darle la oportunidad a Raylin. Raylin Emmanuel, ¿se encuentra? ¿Se escucha, profe? Sí, señor, dígame. Bueno, por lo de manera general y en resumen de lo que pude ver en el video, la gestión de riesgo no es nada menos que un proceso para identificar los posibles riesgos que puede tener un proyecto, ya sea a largo plazo o a corto, entre sus principales objetivos y por la razón la que se hace la gestión de riesgo es para aumentar la posibilidad y el impacto de eventos positivos y poder disminuir las posibilidades y el impacto de eventos negativos. Para realizar una buena gestión de riesgos, esto se realizan algunos procesos que usted acaba de mencionar ahorita, que son, uno de ellos es la planificación de gestión de riesgo, la identificación de los riesgos, los análisis cualitativos y cuantitativos, la planificación de respuestas a los riesgos y el monitoreo y control del riesgo. Si quiere también se lo puedo definir o Muy quiere bien. que lo diga otro. Está bien. Rosana. Rosana Amparo. Sí, la gestión de riesgo, como ya los compañeros dijeron, lo que trata es de minimizar los resultados negativos. Aquí evaluamos las probabilidades de cuando hacemos algo. Evaluamos las probabilidades cuando hacemos algo y vemos qué tanto puede afectar, qué consecuencias tendría en caso de que eso salga mal y tratar de evitarlo. Ok. Vamos a ver alguno de las manos levantadas. Wilker, cuéntenos. Sí, bueno, ya como yo había dicho, quería agregar algo. Ya mi compañero básicamente lo han definido. Yo quería decir que en el video que usted puso en la plataforma se define el riesgo como un efecto de la incertidumbre sobre la consecución de los objetivos. Y eso quiere decir que los riesgos van a depender de los factores que él mostró, como la experiencia, los datos y el análisis. Y de igual forma el azar que siempre va a estar presente. Por eso es importante identificar en una empresa o en un proyecto los posibles riesgos y presentar alternativas o soluciones. Un ejemplo de esto puede ser el análisis DAFO y no el FODA, porque la diferencia entre estos dos es que el DAFO en esencia es lo mismo, pero el DAFO pone como prioridad las debilidades y las amenazas. Y también que se habló sobre el plan de gestión de riesgos, que es cómo realizar las actividades y cuáles estrategias utilizar. Y también cómo llevar a cabo este plan. Excelente. Vamos a ver, a llamar a una persona más. Profe. Aleatorio, dame un segundito.
Alfredo Manuel. Buenas, profe. Sí. Bueno, sobre lo que yo entendí de gestión de los riesgos, es que se utiliza para tener una administración sobre los tipos de impactos que puede tener sobre el proyecto. Se debe de priorizar tener eventos positivos y tratar de no tener impactos negativos que afecten al proyecto. Eso es todo. Ok. Ok. ¿Qué dice Jordi? Bueno, en lo que yo estuve investigando fue sobre la identificación de los riesgos y es donde se ponen una lista, por ejemplo, como si fuese un análisis cualitativo, que se hace una lista de los riesgos que pueden haber, que pueden ser más importantes, a diferencia de que en el cuantitativo uno hace énfasis en la lista que está en el análisis cualitativo afecta de una forma brusca al proyecto. Muy bien. Vamos a ver uno de mano levantada de abajo. Vamos a ver a Alexi, Ramón. Sí. Según lo Cuéntanos, que pude Alexi. entender sobre este tema, la gestión de riesgo, es que la gestión de riesgo prácticamente es el proceso de identificar y analizar lo que son las probabilidades y los efectos secundarios que se pueden tener dentro del proyecto. Según el PMBOK, también, que es parte de este tema, el PMBOK prácticamente viene siendo como la colección de procesos y prácticas recomendadas para los proyectos. Ahora, según esto, define riesgo prácticamente como un proyecto, o sea, define riesgo de un proyecto prácticamente que es un evento o condición incierta que prácticamente si se produce tiene un efecto positivo o negativo dentro de los objetivos del proyecto, ya sean como el alcance, el cronograma, el costo y la calidad. Dentro de esto también están los tipos de riesgo que mencionaron antes, que son lo positivo y negativo. Aparte de esto, también están lo que son los riesgos conocidos y los riesgos desconocidos, que prácticamente los conocidos vienen siendo lo que han sido identificados y analizados eh, de una forma posible. Y los desconocidos, que son los que no son identificados y que en la etapa de identificación de riesgo, por lo que no pueden ser gestionados de manera inmediata. Excelente. Seguimos ahora con las participaciones, quédense con su mano levantada. En lo que yo le trato ahora un poco el tema. Aquí necesitaría su atención. La información que les voy a suministrar ahora es bastante importante. De hecho, yo acabo de dar el paso sólido de pasar del área de tecnología a ser gerente de riesgo. Ahora mismo soy gerente de riesgo de una compañía financiera que incluye dentro de mi área la parte de ciberseguridad también. Y tengo que ver en la empresa con todos sus procesos, proceso tecnológico y no tecnológico. Entonces vamos a hablar un poco del tema de gestión de riesgos. Con este tema, cuando ustedes vayan a trabajar a una empresa, ustedes se pueden sentir privilegiados que van a tener esta información y van a saber de qué se trata, porque la mayoría todavía no sabe. Bien, lo resumo rápido. ¿De dónde viene este tema? Es un tema de hecho natural en nosotros, en el ser humano.
ante las adversidades en nuestro desarrollo como especie, hemos tenido, de cierta forma, se puede decir así, que cuidarnos de muchas cosas, del ambiente, de los mismos animales. Entonces el riesgo está ahí presente, es inherente propio, la palabra más llana, a cualquier actividad que uno realice. Hay unos primeros registros en el sector, por ejemplo, de seguros y aspectos relacionados también a la protección contra incendios. No sé si ustedes saben que en el 1600 y tanto ocurrió un accidente importante en la ciudad de Londres, donde una panadería ocasionó un incendio, donde murieron, si mal no recuerdo, alrededor de 80 y pico de mil de personas, porque todas las viviendas, las casas y los negocios estaban continuos, uno al lado de otro, lo cual llevó que el incendio se propagara a niveles desastrosos. Entonces, de ahí se formó, según se puede ver en los textos, le podríamos llamar como los primeros bomberos, donde se pagaba una cuota a esa, podríamos llamarle asociación, para que te cubriera del riesgo de incendio, para ellos entonces prestarte el auxilio. Y también entonces tenemos data mucho más atrás que eso de lo que se llamaban una interesante forma de cubrir el riesgo, se llamaban mutuas, donde imagínense, ¿se escucha bien? Sí, se escucha bien. Está por ahí, Sí. por ejemplo, Samuel y Brian, ¿están por ahí? Sí. Imagínense que Samuel es productor de trigo. Brian es productor de víveres, plátano. Y yo, criador de peces. O vamos a poner de otra cosa, de oveja, en aquellos tiempos, allá atrás. Y en búsqueda nosotros, tal vez de cruzar algún estrecho importante para llevar en barcazas nuestro comercio de un puerto a otro, de una orilla a otro. Entonces, tu producción, la producción de Brian, de trigo, vamos a poner alrededor de 3 meses, él la comercializaba en otro puerto y se la lleva toda en un barco. ¿Qué riesgo se podría ver? ¿En qué riesgo se podría ver Brian en ese contexto? ¿Puede responder la Qué persona? fácil. Sí, adelante. Estamos conversando y debatiendo. Oh, Esa es la idea. Bueno. bueno, en ese Una caso, tormenta podría hundir el barco. Sí, es el más básico, es el más inherente de que el barco se hunda y O bueno, que Brian el barco pierda. esté mal construido, que se haya usado También. madera defectuosa Sí, y coja agua, se bombe, básicamente, que el buen exacto, dominicano y termina hundiéndose de todas formas. exacto, dentro de muchas cosas que el banco se hunda. Bueno, y sería diferente para mí que llevo oveja. sería No, peor porque la oveja son más Posiblemente pesadas. para mí el mismo riesgo sea un poco más alto, ¿verdad? Las ovejas son más pesadas, pero entonces me ocasionarían lo mismo. Y ambos perderíamos, ¿verdad? Perderíamos todo. Si se hunde, se perdió toda la cosecha y se perdieron toda la oveja. Bien, entonces se le ocurrió a ellos en ese tiempo compartir el riesgo.
Entonces lo que hacíamos entre Brian, Samuel y yo, que en vez de poner todo el trigo, todos los víveres y la oveja, cada uno separado, pues poníamos un 33% de cada una, es decir, una tercera parte de cada una, de cada uno de nosotros en una barcaza. ¿Y qué pasa entonces si solo se hundía una? Queda el Pues, 66% de la claro, mercancía, de cada mercancía. exacto. Exacto. Entonces miren qué forma más inteligente de entre los tres compartir el riesgo. Si de las 3 barcazas se perdía una, pues no lo pierdo todo. Me queda mi 66%. Entonces, desde allá atrás, de manera natural y normal, el humano empieza a gestionar riesgo. Eso es gestión de riesgo. Entonces, la gestión de riesgo se hace a nivel empresarial, pero principalmente en nuestro país lo van a ver presente en empresas ya bien maduras o de algunos niveles en donde el marco regulatorio lo exige, como por ejemplo, expertos en gestión de riesgo es la banca y la finanza. Ustedes como profesionales del área de tecnología, siempre es bueno que estén atentos a ese sector, de que se inscriban en algún tipo de revista, portales, cualquier feed que le dé información de la banca, porque la banca es un sector muy dinámico y que siempre está implementando las mejores prácticas y nuevas tecnologías. Bien, entonces que de ahí la gestión de riesgo empieza a venir, a desarrollarse desde países del primer mundo, en Europa, y ya empieza a tener incidencia en nuestro país. Entonces, básicamente gestionar riesgo es, dentro de los procesos de la empresa, identificar la incertidumbre, identificar eso que me puede pasar, que me haga desviarme del objetivo. Como hablábamos del ejemplo anterior, ¿cuál era el objetivo de los comerciantes? ¿Qué querían lograr los comerciantes? Transportar su producto. Transportar su producto, concluir su venta y conseguir sus ingresos, ¿verdad? Sí, señor. Ok. Y entonces, con el riesgo de hundir, de que se hunda la barcaza, entonces eso le llevaba a ellos a no cumplir su objetivo, ¿verdad que sí? Porque si se hunde no tengo nada que vender, no llego al otro puerto, no vendo nada y no tengo dinero, no logro mi objetivo. ¿Correcto? Correcto. Entonces acabo de identificar en su forma negativa al riesgo. Entonces el riesgo es, en ese caso, ¿qué puede pasar? Que se me hunda la barcaza y pierda todo. El análisis, en este caso, cualitativo y cuantitativo, que lo vamos a ver ahorita en la matriz, viene dado ya de analizar la probabilidad y el impacto, básicamente. Entonces les preguntaría a ustedes, si en un estrecho de un mar veo que de cada 10 barcos que van, de amigos míos, 5 se hunden. Para mí, entonces, es muy probable que también me hunda o que no. Un 50% de cada uno. Claro, 50-50. claro. Para mí, entonces sería un 50. Si mis barcazas son iguales que las de mis amigos, entonces tendría yo un 50% de probabilidad. Entonces, en ese análisis, sería muy probable que mi barco también se hunda. Entonces, si mi barco tiene un 50% de probabilidad y yo llevo trigo que representa 100,000 pesos de 1 millón de pesos que tengo,
Pero Leonardo lleva trigo también en otro barco aparte, pero el trigo que lleva Leonardo es todo lo único que él tiene. ¿Para quién sería de mayor impacto la pérdida? ¿Para mí o para Leonardo? Para Leonardo. Exacto, para Leonardo, porque es todo lo que él tiene. Entonces, de ahí acabo de analizar qué tan probable es y acabo de analizar también qué tanto daño hace el riesgo, qué tanto daño me haría en un análisis, en este caso, cuantitativo, basado en probabilidad de impacto, que lo vamos a ver de no se preocupen en la matriz. Bien, entonces, ¿qué respuesta le dimos nosotros para tratar de minimizar el impacto de ese riesgo? En el ejemplo de las barcazas. Bueno, en el ejemplo que hizo, lo que se hizo fue compartir el riesgo entre entre todas las personas. Entonces la De respuesta manera es, igual. exacto, pero podría darle otra respuesta. Se le- buscó medidas para que ese riesgo sea solucionado. Por ejemplo, a construir un nuevo barco con madera sólida, como roble. Excelente, excelente. Y así puede pasar. Podría construir otra barcaza más resistente, ¿verdad que sí? O más grande. Podría... También podría tomar la decisión de no tomar ese riesgo, al menos por esa ruta, y desviarse por otra, aunque sea más lejano y más lento, pero más seguro, en el caso de lo pueda perder todo. Exactamente. También, profesor, algo que se puede hacer ahí es que, o sea, hacer como un análisis del contexto en el que se hunden, por ejemplo, los barcos, o sea, de identificar, por ejemplo, en qué horario del día ocurre con más frecuencia, bajo qué circunstancia, clima, etcétera, y en base a eso, hacer un levantamiento de en qué caso, en qué momento es mejor hacer el envío. Muy buena deducción ambos, Brian y Leonardo. Porque mientras yo más conozco a mi enemigo, ¿qué pasa? Menos me puede hacer daño. Exacto, porque me puedo preparar mejor para él. Entonces aquí viene la pregunta por un punto. Una pregunta de razonamiento. Muy fácil, razonamiento lógico. Usen la razón. ¿Cuánto yo dije que costaba el trigo que yo iba a transportar en la barcaza? 100.000 de 1 millón. 100.000 pesos me costaba. No, mi capital, es decir, yo por todo tenía 1 millón y de mi millón el trigo me costaba 100.000. Es decir, el que yo perdiera los 100.000 del trigo no me iba a dejar en bancarrota. El caso contrario a Leonardo, que era todo lo que él tenía. Ya es otro ejemplo. Ahora el ejemplo es el siguiente. Voy a cruzar trigo que me cuesta 100.000 pesos. Y se me ocurre que para hacerlo voy a comprar un submarino. En orden, necesito un razonamiento de ustedes al respecto. ¿Quién dice algo? Javier Eduardo, dígame. Ok. En este caso, usted está utilizando un submarino para transportar el trigo, ¿verdad? Bien. Habría el riesgo. Decido en ese caso comprar un submarino para transportar el trigo. Sí, en ese caso, ¿verdad? Como es un submarino, los submarinos, al poseer un interior húmedo, porque está bajo el agua, eso no se puede quitar, no sería la mejor opción, porque el trigo es un producto, es un cereal. Entonces los cereales cuando se juntan con agua y en un interior húmedo puede dañarse la mercancía. Sí, el razonamiento no va por ahí, pero usted tiene mucha razón.
Una solución de ese tipo me llevaría a tener otro tipo de riesgo. Otro riesgo. Pero el análisis va en otro sentido, que debe de ser muy lógico para usted. Adelante. Bueno, yo pienso que lo primero a mi que hacer es identificar en sí, no solamente los riesgos, como dijo Javier, sino también como los pros y contras que tendría comprar ese submarino, porque de nada te sirve, por ejemplo, tú comprar el submarino y que sea, por ejemplo, mucho más caro que la misma cosecha que tú vas a llevar, o que, como dijo Javier, que daña la cosecha en el ¿Su camino. nombre es? Basilio de Paula, profe. Basilio Gianfranco apareció ahí. Tiene 2 puntos. Aunque tenga menos espacio también, puede ser que tenga menos espacio que... Tiene 2 puntos, Basilio, por eso. Felicidades. Muy buen razonamiento. Era solamente el razonamiento principal, es la relación costo-protección. ¿Hace sentido comprar? ¿Cuánto costaría un submarino? 5 millones. Entonces, ¿tiene sentido comprar algo que me va a costar 10 millones para transportar algo de 100,000 pesos? No. No hace sentido. De ahí que las ideas que ustedes implementen para protegerse del riesgo, ¿cómo tienen que ser entonces? Relación tienen que tener una relación costo calidad, beneficio. Exacto, tienen que tener una relación costo-beneficio, costo-eficiencia. Tienen que ser inicialmente soluciones creativas como la que hicieron los comerciantes. Siguieron con su misma barcaza que le cuesta lo mismo y la repartieron entre los tres y aceptaron la pérdida probable de un 33%. ¿Se entiende? Sí. Un bonito ejemplo, creativo totalmente, un ejemplo, cada vez trato de hacer un ejemplo nuevo. Y eso mismo que le acabo de decir aquí, eso mismo que acabamos de analizar y de debatir, es lo mismo que se hace en las empresas, sea con cualquier proceso, sea con software, con lo que sea. Dígame alguno un riesgo que pueda ocurrir durante el desarrollo de un proyecto de software, por ejemplo. ¿Qué se le ocurre? Marco, el profe. Dígame. Un virus que me tome más tiempo de lo pautado. Que a un veces virus que me... Usted acaba de decir un virus que en un momento me vuela el código fuente que tenía y pierdo un mes de desarrollo, ¿verdad que sí? ¿Qué otra cosa podría pasar? Sería mala gestión de las herramientas, o sea, no usar la tecnología adecuada para el proyecto a realizar. No usar la tecnología adecuada para el proyecto que se va a plantear. Muy bien. Que se dañe algún equipo. No se planteó el tiempo exacto y se tardó más de lo esperado. Una mala planificación del proyecto es un riesgo. Afecta a la parte no tener un respaldo. Afecta la parte financiera al no tener La estimación de los recursos también. Exactamente, cuando hablamos de presupuesto. El personal, profesor, que ocurra en el proceso que afecta al personal que está desarrollando el software. Excelente. Yo diría también no tener un backup que pueda ayudar a cualquier imprevisto que pueda suceder. Imagínense que ustedes están desarrollando con su empresa un proyecto importantísimo y el desarrollador principal que ustedes tienen de backend en ese momento le renuncia y se le va. Es un riesgo. Ahí le atrasa el tiempo y usted puede quedar mal, ¿verdad que sí? Sí, así es. O otro caso, imagínense que igual dentro de una ruta crítica de entrega de un proyecto, usted como líder, como Scrum Master, y un desarrollador fue ahora con una influencia como la de ahora y se propaga en todo el equipo, ¿qué pasaría?
Enfermo. Todo Una el deficiencia todo el personal. mundo enfermo y hay problemas con el proyecto. Entonces, los riesgos están presentes en todo lo que hacemos. Lo que ustedes van a hacer en las empresas de punta donde ustedes van a trabajar es que los riesgos en los proyectos de software o no de software, ustedes los van a identificar, los van a analizar y ustedes van a plantear respuestas ante la ocurrencia de esos riesgos. Por ejemplo, ¿qué podríamos hacer nosotros como respuesta ante la fuga de nuestro desarrollador más importante de backend, por ejemplo? ¿Qué podríamos tener nosotros como respuesta a eso? Automáticamente buscar al que Tener está un- debajo de él, dar su Exacto. segundo a nivel de jerarquía y ponerlo a él Antes del proyecto el líder. tener, Sí, Ujú. pero Esa- antes del esa- proyecto, tener Adelante, adelante, Manuel. Vamos. antes del proyecto tener otro programador en caso de que eso pase, como que tener un backup de alguien que me pueda ayudar en caso de que se complique, un contacto o algo, contar con eso para, en caso de que Usted sabe vaya en alguien, Manuel, yo tener algo. claro, usted sabe en Manuel que ahora yo le estoy poniendo un punto por eso, pero yo lo había llamado a usted y usted estaba ausente ahorita. Excelente. No, Es yo, una- yo, profe, algo, Profe, bueno, una pregunta. Diga. Cuando se desarrolla un programa, ahora que tú dijo eso de backend, Mm. no suelen contratar un full stack. O sea, por dado caso de que pase un riesgo como usted acaba de decir, que se vaya al backend, pueda trabajar en ese área. O solamente suelen contratar. Esa es una respuesta. Ya eso es ya política y depende cómo trabaje la empresa, puede variar. ¿eh? Imagínate la empresa más simple que tiene como muchas, que tienen dos o un desarrollador, una persona que ha estado durante muchos años ahí. Y esa persona hace así de repente y dice, me voy, me quiero ir, trabajo para otro lado, simplemente le pasa algo. Entonces, la mayoría de empresas, al no gestionar sus riesgos, al no identificar eso, ¿qué ustedes creen que le pasa? Yo le iba a mencionar algo, relacionado a eso. Le pasa Usted a sabe esas. Sí, adelante. Usted mencionó de las instituciones financieras que normalmente tienen una buena gestión de riesgo y no todas son así, porque yo conozco el caso de una que habían solamente 2 empleados y en el tiempo de COVID le dieron vacaciones a uno y el otro se quedó. ¿Qué pasa? Cuando el otro le dio COVID, no había forma, o sea, no había, se estancaron totalmente. Tuvieron que buscar un personal de otra plaza para poder cubrir y el servicio se vio afectado por una mala gestión de riesgo. Sí. De ahí que lo que le quiero comentar a todos para que nos quede es que el mundo viene de una costumbre de trabajar un día a día, hacer. Y lo que me pasa, yo busco cómo resolverlo. Y entonces el mundo está cambiando a lo que se le llama un nuevo paradigma, que es el paradigma de gestión de riesgos, en donde yo me detengo en momentos a analizar y a pensar en los riesgos que me pueden ocurrir en lo que yo estoy haciendo. Los analizo, qué tan probables son y qué tanto daño me pueden causar y preparo respuestas para ello. Así como ustedes acaban de decir, como desde cosas, de respuesta simple hasta respuesta compleja. Puede ser una respuesta tan simple como tengo 5 personas más ahí en currículum por si alguno se va, contratarlo. ¿Verdad que sí? O que el segundo desarrollador esté muy de cerca con el proyecto y que entienda en sí todo lo que se ha llevado a cabo en el proyecto y pueda Exactamente. dirigirlo en cualquier momento. Es un control de También gestión, parece que involucro los proyectos tienen que estar bien documentados.
Exacto, buena documentación, involucrar a todo el equipo en el proyecto, porque si alguno falla, el otro pueda suplir. Eso es gestionar riesgo. Pensándolo en lo que me pueda suceder, que me afecte, que me vaya a afectar el objetivo. Entonces ahora sé que vamos a entender el video, que vamos a ver, que es un video de apenas 3 minutos, lo vamos a entender mucho mejor. Entonces paso a presentar con audio y me dicen por favor si se escucha. ¿Se escucha? No, profesor. No, Se oye. No. Segundito, por favor. Me avisen. Hola, bienvenidos y bienvenidas a este mi primer Sí, vídeo ahora sí, sobre el ahí concepto sí. que viene a Sí, se conocerse escucha. como pensamiento basado en riesgo o RBT por sus siglas en inglés de Risk Based Thinking. Pero empecemos por el principio. ¿Qué entendemos por riesgo? El concepto de riesgo ha sido ampliamente definido para considerar su uso en multitud de ámbitos como el asegurador, el financiero, la protección civil o la seguridad laboral. En todos estos casos, la posibilidad de una contingencia o de un hecho no deseado ha sido o es el denominador común. No obstante, para esta serie de vídeos utilizaremos la definición que a mi entender tiene un sentido más universal, más general, y que es la que se utiliza en las normas de la serie ISO 31000. De esta manera, el riesgo queda definido como el efecto de la incertidumbre sobre la consecución de los objetivos. Veamos entonces cómo podemos interpretar esta relación entre incertidumbre y objetivos. Un objetivo es un fin que se pretende alcanzar. Y a nivel empresarial, sobre todo en el marco de los sistemas de gestión, se conviene que los objetivos deben tener una serie de características o atributos. Así, un objetivo debe ser realista, alcanzable, debe ser coherente con nuestra política, con nuestros procedimientos, debe ser específico, debe estar fijado en el tiempo y debe poder ser medible. Y es curioso ver cómo algo que parece tan claramente definido y caracterizado cueste tanto trabajo abordar de forma efectiva. Veamos por qué. Los objetivos no dejan de ser expectativas. Y las expectativas son la combinación de creencias y preferencias. Veamos un poco más con detalle estos dos conceptos. Las creencias hacen referencia al grado de certeza que tenemos sobre su consecución o materialización. Y las preferencias harán referencia a la relevancia o importancia que le damos a los resultados de la consecución de estas expectativas. Pues bien, entendiendo las expectativas como una combinación de creencias y preferencias, la forma que tenemos de cuantificarlas es mediante nuestro conocimiento. Y el conocimiento no deja de ser una combinación de experiencia, datos y análisis. Y como en la mayoría de los casos ni la experiencia, ni los datos, ni las técnicas de análisis pueden ser exhaustivos o perfectos, nuestras creencias y preferencias quedan fuertemente condicionadas por sesgos, desviaciones y errores. Por otro lado, tampoco debemos olvidar que, aunque nuestra experiencia, nuestros datos y nuestras técnicas de análisis fueran exhaustivas, perfectas, completas, en la mayoría de los casos seguirá interviniendo el componente del azar. De esta forma, la incertidumbre quedará caracterizada por el azar intrínseco en muchos eventos, acontecimientos, y por los errores, sesgos y desviaciones asociadas a nuestra experiencia, datos y análisis incompletos. Y aquí es donde cerramos el círculo, porque como será fácil ver, esta incertidumbre, caracterizada por los elementos mencionados, afectará, nos guste o no, a nuestras expectativas. Así pues, queda definido el riesgo
como el efecto de la incertidumbre sobre la consecución de los objetivos. Bien, ¿me siguen aquí? Sí, profesor. Déjenme explicarles algo puntual. Bien, les había comentado cuando hablábamos de planificación, ¿qué persiguen las empresas lograr? El objetivo. Las empresas persiguen lograr objetivos y se ven en sus planes, en su visión, en su misión. Entonces, también nosotros, como personas normales, perseguimos objetivos. ¿Qué objetivo persiguen ustedes estando en la carrera de software en el ITLA? Graduarnos. Tener un trabajo. Aprender lenguaje de programación necesario para entrar al área. Conocimiento, graduarse, conseguir un trabajo, economía, ¿verdad que sí? Claro. Entonces aquí dice el maestro que esos objetivos que cada uno nos proponemos y las empresas deben cumplir con esas características. ¿Tendría sentido para ustedes plantearse el objetivo de llegar al sol? Eso no es realista. Eso No es muy realista. podría ser alcanzable, pero sería realista. No, realista no. Sería coherente con lo que usted sigue como humano. No, Para nada. No, entonces no tendría sentido. Ahora, ustedes están estudiando en el ITRE, quieren terminar en el tecnólogo. ¿Es realista? ¿Eso se puede lograr? Sí. Claro que sí. Es realista y es alcanzable, se puede lograr. Y también Es coherente con lo que ustedes persiguen como persona para desarrollarse. Sí. Sí, también. Sí. Sí, Es claro que sí. es coherente también con tu hacer. Sí. También. Sí, claro. Sí. Y Graduarse del ITLE es algo específico, es tangible. Claro que sí. Claro. Claro. Y está acotado en el tiempo. ¿Cuánto dura la carrera? También. 2 años. 2 años y medio. 2 años y medio. Entonces, los objetivos tienen que tener esas características. Y también tiene que ser medible. Úsame que se ve aquí. Es medible, se puede medir si me gradué en el ITLE o no. Sí, con el progreso que vamos en la carrera. Materia se puede medir. Bien, entonces, lo que el maestro dice aquí es que perseguimos esos objetivos a manera de empresa. Aparentan resultar ser fácil conseguir esos objetivos, pero no es así. No hay vamos a decir, una tabla que te dé un grado de certeza y de efectividad. Por ejemplo, miren lo que pasó en la pandemia. Nos retrasó a todos y no pudimos lograrlo. Un día ¿le ha pasado a ustedes que van de camino al ITLA y la guagua se daña? Sí, ha pasado. Gracias a Dios que no me ha pasado, pero es posible. A muchos le ha pasado. Entonces, cuando él habla aquí de esos objetivos, los objetivos no son más que expectativas que yo tengo de cosas que creo y prefiero hacer. O ustedes fueron al ITLA a estudiar, algunos lo inscribieron, pues, y no creían ni prefería hacer eso. O lo hicieron porque creyeron y prefirieron hacer eso. Porque creemos que podíamos lograrlo. Exacto. Entonces, la mayoría en todo ese caso, los objetivos son expectativas que tenemos. Y nos la hacemos y la seguimos porque creemos y preferimos hacerla, como persona y como empresa. Pero eso que yo creo y prefiero hacer es relativo porque depende de la forma en que lo vea. De ahí por eso se ve que uno lo puede mirar, como dicen, el vaso medio lleno y medio vacío, ¿verdad? Con el simple hecho de verlo de diferentes perspectivas.
Entonces, todos le damos el mismo grado de relevancia a estudiar esta carrera. O para algunos es más relevante, importante No que todos. otros. ¿Verdad que sí? Para algunos más importante, para otros no. Entonces, tú persigues los objetivos, pero cada uno le damos un grado de relevancia. Para cada uno de nosotros es diferente, aunque persigamos el mismo objetivo. Bien, los humanos, ¿para qué medimos las cosas? ¿Por qué los humanos medimos las cosas? ¿Por qué a los humanos nos interesa saber qué edad tenemos, qué estatura, qué peso? Para tener conocimiento. Para tener Tener constancia de las cosas que tenemos. de cuánto nos falta, de cuánto nos queda y cosas así, por ejemplo. Y también, aparte del conocimiento, utilizamos esos datos, esa cuantificación de los datos, los humanos, para mejorar las cosas. ¿Verdad que sí? Sí. Por lo regular, cuando tú lo mides, lo puedes comparar y lo puedes mejorar. Bien, entonces, ¿pero qué sucede con esa cuantificación? Ustedes han visto cómo es la data satelital, por ejemplo, del clima. ¿La han visto alguna vez todos los datos que ofrecen los satélites que le dan seguimiento al clima? Sí, sí. Son muchísimos datos y sistemas millonarios y bien complejos, ¿verdad que sí? Sí. Ok. ¿Y qué ha pasado a cada rato cuando uno de esos sistemas tan, vamos a decir, tan complejo, tan grande y de tanta data, cuando a cada rato pronostican que viene un ciclón para acá? ¿Qué ha pasado? Y te dicen que pasa medio a medio al país. ¿Qué pasa? Se crean alertas, Alertas de prevenciones. Sí, pero a cada rato pero a cada rato se desvía. Porque aunque nuestra experiencia, nuestro dato y nuestra técnica de análisis sean exhaustivas o perfectas, están condicionadas por sesgos, cosas que no conocemos, ¿verdad? Datos que no tenemos en ese momento, por desviaciones o por errores de esos modelos. Son en esos casos datos muy exhaustivos, pero a cada rato el ciclón se desvía y no pasa por donde ellos dicen, ¿verdad que sí? Exacto. Porque aunque esas técnicas y esos datos fueran perfectas, entonces hay algo que pasa que, como dicen los mayores, que el día, como que dicen, el día más soleado, llueve, porque está presente ¿qué componente? El calor. El azar. A cada rato no vienen y esos sistemas tiran un diagnóstico que el día va a estar soleado a qué sé yo cuántos grados y viene, entonces usted sale normal y viene y cae tremendo aguacero, ¿verdad que sí? Y suele llover también utilizando lo que es el sol afuera, suele llover. Porque esos sistemas aún manejan todos esos datos, hay un componente que no controlan, que es el azar. Y asimismo, usted puede entrar ahora en un ejemplo, puede usted dentro de un proyecto de software estar trabajando. ¿Y qué le podría pasar al disco duro de la computadora? Dañarse. Que se queme. Y usted tiene 10 años con esa computadora. Siempre les ha dado resultado. Nunca ha fallado. Y usted juega en esa computadora y hace de todo. Pero mañana le dan el trabajo de desarrollo de software más importante de su vida. ¿Y qué hace la computadora? Se daña. Se pone tan feliz que se daña. Ahí viene y se daña porque interviene entonces el azar que está presente en todo sistema. Entonces, todos esos elementos, vean eso como todo un sistema,
todo un sistema de cosas y de partes que está pasando, cohabitando en todo el contexto de un proyecto de software o no de software o de su vida normal. Todo eso es la caracterización, es decir, todo el detalle de esa incertidumbre. Es todo lo que está ahí que no conozco, no controlo y anda por ahí, que puede hacer que yo me desvíe del objetivo. Del objetivo. Entonces, esa incertidumbre, eso es el riesgo, el efecto de eso que yo no conozco sobre la consecución de mi objetivo. Usted no conoce que anda un microcircuito ahí adentro de ese disco duro, fallando ya o por fallar, ¿verdad que sí? Y el efecto del desgaste de ese microcircuito, que es la incertidumbre, va a tener efecto sobre la consecución del desarrollo de su proyecto. ¿Le pareció bien ahí? ¿Se entendió mejor? Sí, claro. Eso es Sí, un ejemplo. lo entendí mejor, profe. Quisiera poner un ejemplo. Por ejemplo, usted sabe que la cervecería al día, la cerveza nacional, ¿no?, la produce al día millones de cerveza, de cerveza en sí. Entonces, esas máquinas, para prever el riesgo de esas máquinas, se hace diario un mantenimiento constante para que para que el proceso se haga de la mejor manera. Porque si esas máquinas sufren algún error o fallo, se perderían millones de pesos. Porque al ser una empresa tan grande y tan influyente y con una producción tan grande, ¿verdad? Afectaría a tanta persona, tanto comercio, a tanta cosa que podrían ellos entonces simplemente no hacer nada y quedarse a ver qué pasa y resolverlo cuando pase. Exactamente, profesor, que no es solo la producción, sino también la demanda que tiene. No, claro, afectaría a personas que se quedarían sin el producto. ¿Y cómo quedaría la imagen de la cervecería? ¿Qué dirían esas personas? Por el suelo quedaría la imagen. Exacto. Entonces, miren como un riesgo presente. Si yo no lo identifico y lo gestiono, miren hasta dónde puede llegar. Entonces, hay un sinfín, no termina, de riesgos presentes en cada cosa que hago, en cada actividad. Entonces, para finalizar nuestro ejercicio de hoy, ustedes tienen una tarea. La tarea trata de completar la matriz, identificando y controlando riesgos relacionados a la administración de proyectos de software. Entonces, vamos a abrir la matriz de riesgo para trabajar un bonito ejemplo. Vamos a ver un ejemplo y vamos a ver si ustedes lo entendieron haciendo. Este me encanta. La matriz de riesgo tiene 3 secciones. Para este caso la minimicé, pero tiene sí 4 secciones. ¿Se aprecian en la pantalla? Sí, la sección de identificación del riesgo, donde identifico en este caso el riesgo en su parte negativa a mi enemigo. Lo nombro e identifico sus causas. ¿Qué lo provoca? Califico el riesgo dándole número, probabilidad e impacto. Entonces, ¿para qué le voy a dar número? Para calificar el impacto del riesgo. Para medirlo, para calificarlo cuantitativamente y cualitativamente. Cuantitativamente que vale 15 en este caso. Cualitativamente que 15 es extremo. Y luego voy a ver cuáles son las medidas de control que voy a implementar para yo entonces tratar de lo que se llama modelar, pero no vamos a ir a palabras muy complejas, sino esa medida que yo voy a implementar para yo de cierta manera minimizar, mitigar el efecto de ese riesgo sobre lo que yo quiero lograr. Entonces vamos a ver nuestro riesgo 1 y vamos aquí.
Entonces, esto es una matriz de riesgo. Se llama este documento. Se utilizan en empresas principalmente avanzadas, en la banca, es decir, los bancos, instituciones financieras, cooperativas, en las aseguradoras, en la aviación. Claro, ya ustedes en un momento van a hacer software que hace esto, pero se explica de esta forma para que se entienda. Ok, entonces lo primero que tengo en mi primera columna es el número del riesgo, que dice aquí tiene una descripción que dice código para identificar el riesgo. Riesgo 01, eso no es más que un código. Riesgo 02, riesgo 03. Aquí, ¿quién me lo lee y me explica de qué se trata esto? Yo se lo puedo leer, profesor. Adelante. Yo, profesor. Yo profe, también. Yo puedo, profesor. Dice David. Dice no completar el programa de la carrera. ¿Qué le amerita Entonces, ¿qué usted entiende por eso, por ese riesgo? bueno, no graduarme. Básicamente es no completar los recursos que me da el ITLA para yo poder graduarme de mi carrera, la carrera en la cual yo estoy cursando. Eso quiere decir no cumplir con los requisitos de pasar cada materia que tenga el pensum y cualquier cosa que pueda afectar de yo no concluir con la carrera que estoy cursando. Que ese es su objetivo, ¿verdad que sí? Exactamente. Entonces aquí tenemos luego las causas. Es decir, en este caso, ¿qué causas yo identifico que pueden llevar a que se materialice el riesgo? ¿Qué cosas pueden llevar? Mi riesgo es que yo no complete el programa de la carrera, ¿verdad? Entonces, en estas causas, si una de estas causas se materializa, una o varias, pueden hacer que tenga el riesgo y que ocurra y yo no logro mi objetivo. Entonces, la primera causa, reprobar una o varias materias. ¿Verdad? Que si repruebo una o varias materias, entonces no puedo completar el programa, ¿verdad? Sí, así Correcto. es. Este fue un buen ejemplo de un estudiante mío hace varios cuatrimestres atrás, y él me decía, yo le preguntaba, ¿qué causa tú crees que puede ocurrir que te lleve tampoco a no completar el programa? Y él me decía, bueno, que se queme el ITLA completo. Si el ITLA se quema y se pierde todo el equipo, toda la infraestructura, todo el registro y se pierde todo, ¿verdad que sí? Bueno, sin nada va a ser muy difícil, sin ITLA que usted complete el programa, porque no hay ITLA, ¿verdad que sí? Exacto, Sí. exacto. Y un buen ejemplo también, si usted tiene problemas de salud, ¿podría completar el programa? No, para nada. No. Entonces, si una o varias sucedieran, entonces, ¿qué pasaría? No pude completar el programa. No completo el programa. Completar el objetivo. Ok. Entonces, tendría que ver aquí y analizar de un 1 a un 5. ¿Qué tan probable es que yo no complete el programa del ITLA? ¿Usted completó el programa de su educación básica? Sí, profesor, sí. ¿Completaron el programa de educación media? Sí. ¿Completaron el programa de bachillerato ustedes? Sí. Cuando se han puesto en algún curso, lo terminan o cada 10 cursos que usted hace, 9 abandona o lo completa todo. Lo completo. Se Lo completa completo todo. Entonces aquí me dice uno, rara vez. El evento puede ocurrir en circunstancias excepcionales. No se ha presentado en los últimos 5 años o nunca. Entonces es muy poco probable. Uno. Es muy poco probable
que usted no complete, porque históricamente todo lo que usted donde quiera que usted se registra, usted lo completa. Bien. Impacto. Si yo no completo el programa de la carrera, para mí, eso es algo, insignificante. Si eso se presenta, bueno, no me importa. Puede ser catastrófico o mayor. No, catastrófico, profe. 2, si llega a presentarse, tendría bajo efecto o medio sobre mí. Pues podría ser mayor, porque la vida tampoco uno se va, o sea, si uno no completa algo, uno no puede rendirse. Estoy de acuerdo con que no es catastrófico. Yo lo veo entre mayor o moderado. Es decir, si se presenta que no completo el programa, bueno, tendría efecto sobre mí de que he perdido mucho tiempo, dinero, va a causar de que me voy a retrasar en mi vida profesional, ¿verdad que sí? Mayor, dicen ustedes, 4. Mayor. Sí. Entonces 4. Bueno, entonces 1 por 4. Aquí tengo que ver, aquí se supone que 1 por 4, 4, debió cambiar y 4 es moderado. Ok, Profesor, es que tiene que ponerse amarillo, entonces moderado. Entonces eso quiere decir que ese riesgo es muy poco probable que me pase, pero si me pasa, tiene un impacto relevante para mí. Por lo cual, tengo que tratar de controlarlo, ¿verdad que sí? Diga su pregunta. Sí, yo estaba diciendo que el impacto también no influiría mucho con la probabilidad. O sea, mayor la probabilidad, mayor va a ser el impacto. ¿Por qué? No, son 2 variables independientes de una dimensión. Probabilidad, ¿qué tan frecuente es que eso pase? Por ejemplo, si yo te diría, dime la probabilidad de que en 10 años un ciclón pase por República Dominicana, ¿cuál tú le asignarías? Eso pasa frecuentemente. Entonces sería un 4 o un 5, porque en los últimos 10 años han pasado varios. Tendría tú que ver, ¿verdad que sí? Acaba de pasar uno. Exacto. Ahora, si yo te digo, dime la probabilidad de que un temblor acabe con la isla. Eso sería ocasional. 1 rara vez, porque eso nunca ha pasado. Por lo menos en los últimos 5 o 20 años eso nunca ha pasado. Entonces es muy poco probable que pase. No quiere decir que no sea probable, que es poco probable. Ahora, te cambio la pregunta para el impacto. Un temblor que acabe con que desbarate la isla, entonces, ¿qué sería? ¿Insignificante, bajo, mayor o catastrófico? Catastrófico. Entonces, mira como un evento de baja probabilidad, pero de mucho daño. O puedo tener un evento altamente probable, pero de bajo de un impacto. Exacto. Como por ejemplo, ¿qué probabilidad hay de que llueva en este año? ¿Qué probabilidad hay de que llueva? Un 5. Casi 100%. Altísima. ¿Y qué impacto trae la lluvia? Puede ser en moderado. Puede ser bajo o moderado, dependiendo. Entonces mira lo contrario, mira un evento altamente probable. También, profe, la intensidad de la lluvia, porque si llega una tormenta. Estamos hablando de manera general. Bueno, general. Sí. Mira un evento entonces altamente probable, pero de bajo impacto. Entonces así mismo tú vas a tener los proyectos, en tu proyecto de software. Evento probable, de alto impacto, o vas a tener un mix entre una probabilidad media y un impacto medio que te va a pedir que tú entonces lo gestiones, que lo controles. Y aquí es donde viene lo bonito. Voy a ocultar estas columnas, que ya está la parte final de la capacitación. Entonces, vamos a ocultar los chivos. Preguntas. ¿Qué yo debería hacer para yo no reprobar una o varias materias? ¿Qué debería hacer?
No asistir, profe. Usted debe de mencionar los riesgos que pueden. Dígame. Estar ¿Cómo yo atento, controlo eso muy bien? Es si estoy atento a las clases. ¿Qué estar otra atento cosa? a las clases, ser puntual. Cumplir con todas las tareas, profe. Cumplir con Con todas todas las las tareas asignadas. tareas. No tomar una Estudiar. carga académica mayor a la que tú puedes soportar, por ejemplo. Exacto, muy buena esa. ¿Qué más? Bueno, yo diría que evaluar en qué tipo de materia para así saber si tengo que buscar ayuda externa. Exacto. Haceme, como digo yo, haceme amigo del profesor, ¿verdad que sí? Porque hasta eso ayuda. Si yo al profesor, exacto, si estoy frío con el profesor, si le participo, si le hago la tarea, si tomo una carga académica que puedo manejar, si estudio antes del examen, ¿qué debería pasar entonces? Va a aprobar la materia. Que yo no repruebe ninguna materia. Y si no repruebo ninguna materia, ¿qué me va a ayudar eso? A cumplir a que no me pase el riesgo, a que no se materialice el riesgo. Ok, bien. Entonces aquí hacemos varias cosas. ¿Qué puedo hacer yo para que no se queme el ITLA? O tener extintores en todas en la parte que pueden como ocasionar estudiante. incendios. Como estudiante. No fumar, no tener nada que sea inflamable. Incendiario, inflamable. Recomendar también que los extintores y todo eso esté al día y que esté bien. Ustedes pueden hacer recomendaciones y alguna cosa, pero aquí lo relevante es de que hay algunas causas, factores y riesgos que yo no tengo mucha incidencia y hay poca cosa que yo puedo hacer. Y cuando hay poca cosa que yo puedo hacer, ¿qué tengo que hacer? El nivel de responsabilidad mío es bajo. Exactamente. Viví con el riesgo. Por ejemplo, usted tiene el riesgo de que aquí venga un ciclón y le caiga toda esa agua encima. ¿Qué usted puede hacer con eso? O hasta un meteorito. Ese ejemplo me gusta más, de hecho, ese ejemplo. Usted tiene un riesgo de que caiga un meteorito en su casa y desbarate todo. ¿Qué usted puede hacer con ese riesgo? Nada. Pedirle a Dios venir salud. Es un riesgo aceptado. Usted lo acepta y vive con eso. Es igual como un ejemplo, profesor, el huracán Fiona que acaba de pasar, que azotó a la zona de la Altagracia entera. Era algo inevitable. Exactamente. Ahora, usted puede tomar medidas en ese caso de prevención ante el huracán. Pero hay cosas, riesgos, con lo que uno no puede hacer nada y vive con ellos. Aquí tenemos otra causa importante. Y aquí sí quiero escucharlo. ¿Qué yo podría hacer? ¿Cómo yo controlaría no tener problemas de salud? Haciendo ejercicio, comiendo saludable. la alimentación. Ustedes están viendo los chivos, pero está bien. Porque la idea era que... Bien, entonces aquí dice que estudiar, estar al día con las asignaciones, estudiar la prueba, asistir a clase, hacerme amigo del profesor, prestar atención. Para no tener problemas de salud, pues si duermo bien, ¿verdad? Hago ejercicio, como sano, tengo higiene y voy al médico periódicamente. Entonces aquí viene la pregunta. Entonces, si yo hago todo esto, estoy al día con las asignaciones, estudio, duermo bien, hago ejercicio, como sano, higiene, ¿qué debería pasar? De acuerdo a lo que entendimos en el video anterior. Riesgo de enfermedad. Menos riesgo de enfermedad. Eliminaría una causa, profesor. Que habría menos incertidumbre para completar los objetivos. Exacto. Menos riesgo. Menos probabilidad de tener problemas de salud. Horizon, Javier Eduardo aquí no va. Exacto, lo que dijo Javier.
Que hay menos riesgo de que se complete el objetivo del riesgo ese de no completar el programa de esa es la respuesta correcta para ustedes, jóvenes. Y ya ustedes prácticamente con esto, ustedes tienen una ventaja competitiva profesional. Yo tuve que esperar y poder hacer una maestría para escuchar hablar de estos temas. Y que cuando en la empresa entonces se hablara, yo poder entender de qué estaban hablando. Tuve Y que bien hacer, interesante. tuve que hacer estudio de alto nivel. Entonces, si yo hago todo esto, entonces voy a lograr mi objetivo de una manera más segura. Entonces yo identifico todos los... Antes de yo, la idea es que antes de yo entrar al ITLA, yo vea mi objetivo, vea allá adelante. Yo lo que quiero es graduarme del ITLA y obtener el título. ¿Cómo se llama el título de ustedes? Tecnólogo en desarrollo de software. Tecnólogo en desarrollo de software. Un tecnólogo en desarrollo de software. Entonces, yo tengo que gestionar riesgo. Déjame identificar toda la incertidumbre que me puede a mí llevar a yo no lograr mi objetivo. Y entonces, implementar acciones, controles, que me van entonces a mitigar cada riesgo. Y si todo eso funciona y lo hago de manera sistémica, entonces al final voy a lograr mi objetivo de una manera más fácil. Eso es gestionar riesgo. Entonces su tarea, en este caso, consiste en facilita. Una pregunta, una plantilla. Sí, dígame. ¿Cómo que se hace la parte cuantitativa? Porque yo vi que usted dijo que era 4 y que cambiaba de color, pero ¿cómo se hizo eso? O sea, usted dijo 1 por 4. Sí, Sí, la probabilidad por el impacto, 1 por 4, 4. Si aquí le agrego un 2, 2 por 4, 8 y es alto. Y eso te lo va a dar aquí el tab que tú tienes aquí del mapa de riesgo, que dice que probabilidad en eje Y, impacto eje X. Y por ejemplo, aquí tú tienes, por ejemplo, probabilidad 4 con impacto 2, 2 por 4. Te sitúa aquí, 2 por 4 son 8. Y 8 un riesgo, en este caso, aquí tenemos extremo, grave, moderado y bajo. Lo verde, ¿verdad? Bajo y grave. Entonces, nuestro riesgo 1 por 4, probabilidad, entonces estaría aquí, por aquí. 1 por 4. Probabilidad 1, me dijeron ustedes, impacto 4. Entonces el riesgo estaría ubicado aquí. ¿Se entiende? No. Se entiende. Probabilidad 1. Gracias. Bien, entonces su tarea facilita en utilizar esa misma matriz de riesgo y ustedes van a tener que identificar y controlar riesgos asociados a la administración de proyectos de software, de acuerdo a los ejemplos que hemos visto en la clase. ¿Correcto? Entendido, profe. Correcto. Entendido. Entonces, por Profe, igual, ¿esa tarea va a estar virtual? O, si eso, discúlpeme. disculpe, la tarea que usted está diciendo ahora va a estar virtual. No entiendo correctamente. Esa tarea, aquí tienen la matriz y aquí tienen la tarea, donde tienen un plazo de 6 días y tanto para subirla. Entonces, aparte de esto, recuerden que también vamos a hacer una gestión de riesgo en nuestro proyecto final, cerrando el ciclo, en este caso para que consoliden las competencias, el conocimiento, con los videos, los ejemplos que vimos aquí, el ejemplo que desarrollamos en la matriz, más la tarea, más lo que van a hacer en el proyecto final. Y con eso entonces podremos de cierta manera ver que lograron el objetivo de esta semana de contar con esta información
que le llamamos nosotros los gestores de riesgo, un nuevo paradigma de gestión dentro de las empresas. Entonces, sin más, no se vayan, paso a despedirme y cerrar, dar por terminado el vídeo. Muchas gracias.